República del Ecuador, lunes 1 de diciembre de 2025. Hoy vamos a ver cómo las decisiones que se toman en un escritorio pueden afectar desde la caja de una aerolínea hasta, los derechos más básicos de una trabajadora. Sí, vamos a analizar una fusión de ministerios que por un descuido técnico paralizó por completo el cobro de impuestos al turismo. Y de ahí nos vamos a meter de lleno en un fallo de la Corte Constitucional que redefine la protección a las mujeres embarazadas en el sector público. Esto sienta un precedente importantísimo. Y vamos a cerrar viendo los engranajes más pequeños del Estado. ¿Cómo decide desde el precio de venta de sus edificios hasta qué impuesto paga, por ejemplo, un antiparasitario para mascotas? Perfecto. Pues empecemos con esa fusión ministerial, porque es el ejemplo ideal de cómo un cambio que en teoría suena lógico... Suena lógico y eficiente, sí. Puede generar un caos que nadie se esperaba. El gobierno decide unir el Ministerio de Turismo con el de Producción y Comercio Exterior. Una decisión de alto nivel, me imagino, para optimizar recursos. Exacto. Pero en la práctica algo se rompió. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que se rompió? El sistema de pagos. Literalmente. Al fusionar las estructuras, la plataforma digital para declarar y pagar dos impuestos clave para el turismo, pues simplemente dejó de funcionar. ¿Cuáles eran esos impuestos? Hablamos de la tasa Ecodelta, que se cobra en los pasajes aéreos internacionales, y la contribución potencia turística. A ver, un momento. ¿Me estás diciendo que las aerolíneas y las agencias de viajes querían pagar sus impuestos y el gobierno no se los podía recibir? Justo así. Suena a comedia, pero fue un problema muy serio. Me imagino. De repente, estas empresas, que actúan como agentes de percepción, se encontraron en un limbo. Claro. Tenían el dinero recaudado, la obligación de entregarlo, pero no había ventanilla, ni física ni digital. Y el miedo, supongo, era real. Que pasara el tiempo y el sistema... Claro, que les empezara a generar multas, intereses, por una demora que no era su culpa. Obvio, el sistema no distingue. Solo ve una fecha de pago vencida y listo. La sanción. Se crea una inseguridad jurídica total para gente que está intentando hacer las cosas bien. Precisamente. El Estado, con su propia reorganización, estaba poniendo en riesgo a los contribuyentes. Y la solución tuvo que venir del mismo ministerio. Tuvieron que, en esencia, admitir el error y arreglarlo. Sí, tuvieron que hacerlo. ¿Y cómo se arregla un enredo así? ¿Simplemente volvieron a aprender el sistema y ya? Fue un poco más que eso. Primero, establecieron una nueva fecha límite, hasta el 20 de noviembre para que todos pudieran ponerse al día. Ok. Eso para los meses de agosto, septiembre y octubre. Pero lo más importante, y aquí está la clave, es que el acuerdo ministerial garantizó, explícitamente, que no se iba a cobrar ni un centavo de interés o multa. Ah, eso es lo fundamental. Claro, por todo el periodo en que el sistema estuvo caído, que fue desde el 15 de septiembre. O sea, el propio gobierno tuvo que sacar un documento oficial diciendo, la culpa fue nuestra. Eso, la verdad, no se ve todos los días. No, para nada. Y lo más fascinante es la justificación. No fue una decisión, digamos, arbitraria. ¿En qué se basaron? Se basó en un informe técnico de la propia Dirección de Promoción de Inversiones, y ese informe reconocía la falla. Ajá. Y la necesidad de dar una aclaración para evitar sanciones injustas. Es un vistazo muy raro al aparato estatal autocorrigiéndose. Priorizando la certeza para el contribuyente por encima de la recaudación a ciegas. Exactamente. Y hablando de certeza y de seguridad jurídica, eso no solo aplica a las empresas, no. ¿Qué pasa con la seguridad de una persona, de un empleado del Estado? Y eso nos lleva directo al caso de la Corte Constitucional, que es muy revelador. Es una conexión perfecta, sí. Pasamos de la maquinaria administrativa a la protección de una persona. El caso de Tania Alexandra Ugalde Pacheco. ¿Qué cargo tenía ella? Ella tenía un cargo de libre nombramiento y remoción en la Secretaría del Deporte, y fue despedida estando embarazada. A ver, imaginemos la situación. Ella le comunica a su jefe que está embarazada y, según su testimonio, él la felicita en una reunión delante de sus compañeros. Sí. Y poco después la desvinculan. Entonces ella decide pelear, argumentando que se violó su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Un derecho que está en la Constitución. Pero la primera defensa del Estado fue decir que esa protección, que no aplicaba para ella. ¿Por qué no? ¿Cuál era el argumento? Su argumento era que, al ser un cargo de libre remoción, la relación laboral se basa en la confianza. Y si esa confianza se pierde,
se puede terminar el contrato y ya. Incluso citaron un fallo anterior, ¿no? Sí, citaron jurisprudencia anterior que parecía respaldar esa idea para ciertos tipos de contratos. Pero a ver, para ser justas con el argumento, el propósito de un cargo de libre remoción es justo esa flexibilidad, ¿no? Claro, Si el jefe de una entidad necesita armar su equipo de confianza, ¿no se corre riesgo con esta sentencia de eliminar esa figura por completo? Digo, uno podría pensar que se vuelve imposible despedir a alguien. esa es la tensión central que la Corte resuelve aquí. Y lo hace de una manera muy contundente, porque la Secretaría del Deporte añadió un detalle a su defensa que fue el punto de quiebre. ¿Qué fue lo que dijeron? Alegaron que nunca se les notificó formalmente del embarazo, que no había un papel, un documento oficial. Ah, el clásico, si no está por escrito, no existe. Pero eso choca con la realidad humana de la historia. Ella dice que se lo dijo a su jefe, que la felicitaron. Exacto. Y aquí es donde la Corte da un giro que sienta un precedente fundamental. ¿Qué es lo que establece? Primero, que el derecho a la protección por maternidad no depende de una notificación formal. Es un derecho objetivo que una mujer tiene por el simple hecho de estar embarazada. Ok, o sea que la notificación es más para que el empleador cumpla sus deberes, pero no es una condición para que el derecho exista. Justo eso. La Corte descarta por completo la excusa burocrática. ¿Y qué pasa con el argumento de la pérdida de confianza? Que era el argumento principal. Lo desmonta y usa una herramienta legal muy poderosa, la presunción de discriminación. ¿Qué significa eso? La Corte dice, si la desvinculación de un cargo de confianza coincide en el tiempo con la noticia del embarazo, vamos a presumir que el despido fue un acto discriminatorio. ¡Wow! Eso invierte la carga de la prueba por completo. Totalmente. O sea, ya no es la trabajadora la que tiene que demostrar que la discriminaron. No. Ahora es el Estado el que tiene que probar, con hechos objetivos, que el despido no tuvo absolutamente nada que ver con el embarazo. Exactamente. Es un cambio de 180 grados. El Estado tendría que presentar evaluaciones de desempeño, informes de fallas graves. Pruebas contundentes de que esa pérdida de confianza era real, demostrable y no un prejuicio por el embarazo. Es una protección altísima. Y se extiende a una categoría de servidores que por definición tenían la menor estabilidad. Esto es enorme. La Corte está diciendo, en pocas palabras, que un derecho constitucional fundamental está por encima de las reglas administrativas de la Ley de Servicio Público. La jerarquía de la Constitución se impone. Así es. Y no es un fallo aislado, ¿eh? Se alinea con otras decisiones. En otro caso, por ejemplo, la Corte es súper estricta y anula una sentencia porque un juez aceptó una acción legal fuera de plazo. Ahí defiende las reglas, la seguridad jurídica. Exacto. Pero en otro caso sobre contratos ocasionales, dice que, en general, no generan estabilidad, a menos que la persona esté en una condición de vulnerabilidad, como embarazo o discapacidad. Entiendo, no es una contradicción, es un principio. La Corte defiende las reglas del juego, pero traza una línea roja. Esas reglas se detienen cuando chocan con los derechos fundamentales de una persona vulnerable. Es un equilibrio muy sofisticado. Un equilibrio que nos lleva de la macrogestión y los derechos individuales a los engranajes más pequeños y técnicos de la administración. Al día a día. Sí, aquí vemos cómo opera el Estado en lo cotidiano, con decisiones que parecen diminutas pero que tienen un impacto real. Trato, ¿no? Y un buen ejemplo es la regulación aduanera. El SENA y la aduana de Ecuador tiene que decidir todos los días en qué cajón clasificar cada producto que entra. Y de eso dependan los impuestos que paga, claro. Exacto. Tenemos dos casos que lo ilustran perfecto. El primero es un producto que se llama Sapo Tan Liquid. Es una preparación que se usa en las piscinas de camarones. ¿Para qué sirve? Está hecha con extracto de castaño y de una planta, Yucca shidijera, y sirve para controlar el amoníaco en el agua. Suena súper específico. ¿Y qué importancia tiene en qué categoría lo pongan? Toda la importancia. Después de un análisis técnico, la aduana decide que este producto va en una subpartida arancelaria muy general para preparaciones químicas varias. Que puede sonar trivial. Puede sonar trivial, pero esa decisión define si el sector acuícola, que es un motor de la economía del país, es más o menos competitivo. Afecta los costos de producción de cada libra de camarón que se exporta. Increíble. Y el otro ejemplo es Revolution 6%, que suena algo completamente distinto. Lo es un medicamento veterinario, un antiparasitario muy común para perros y gatos.
Ajá. El principio activo es la selamectina. En este caso, la aduana lo clasifica como un medicamento para uso veterinario. Y que se clasifique así, y no como un simple químico, supongo que tiene un impacto directo en su costo, en su disponibilidad. En todo, en las regulaciones sanitarias que debe cumplir para importarse y venderse. Es un pequeño detalle técnico con grandes consecuencias para miles de dueños de mascotas. Del control de lo que entra al país, pasamos al control de lo que el país ya tiene. Me refiero a la gestión de los bienes públicos, los edificios, los terrenos. Hay un nuevo reglamento sobre cómo el Estado puede vender sus propiedades. Correcto. La Secretaría de Gestión Inmobiliaria actualizó las reglas. Se regulan dos mecanismos. La subasta pública ascendante, ¿qué es lo que uno se imagina? Se vende al mejor postor. Exacto. Y la venta directa. Pero lo interesante está en los detalles, en las salvaguardas para proteger el patrimonio público. ¿A qué te refieres? ¿Cómo se aseguran de no rematar los bienes? El reglamento establece una regla de oro. El precio base de un inmueble nunca puede ser inferior al avalúo comercial, Ok. ni tampoco al avalúo catastral del municipio. Se toma el valor más alto de los dos. Con esto se busca evitar que las propiedades se vendan por debajo de su valor real. Es una medida de transparencia y de responsabilidad fiscal al final. Totalmente. Y mencionaste algo curioso sobre el procedimiento de venta directa. Sí. Hay un escenario especial que es fascinante. Si otra entidad del mismo Estado ecuatoriano, o incluso el gobierno de otro país con el que Ecuador tiene relaciones diplomáticas, quiere comprar una propiedad, ¿Se puede hacer una venta directa? sí, se puede hacer una venta directa. Esto abre la puerta a que, no sé, un terreno sin uso se convierta en la sede de una nueva embajada, por ejemplo. Mediante una negociación directa y no una subasta abierta. Interesante. Es un mecanismo de cooperación interinstitucional e incluso de política exterior. Entonces, ya vimos cómo el Estado gestiona impuestos, protege derechos, clasifica productos y vende sus propiedades. Para cerrar, tenemos el nivel más micro, ¿no? El de los nombramientos. Exacto. Vemos un acuerdo de la ASEX, la agencia que controla la calidad de los servicios de salud. Nombran a la médica María Piedad Santander Hidalgo como delegada provincial en Pichincha. Y lo revelador no es el nombre, sino lo que le toca hacer. La lista de sus 17 atribuciones. Se le está entregando una porción enorme de la responsabilidad de la agencia en la provincia más poblada del país. ¿Qué tipo de responsabilidades, por ejemplo? Van desde asesorar en la creación de políticas de salud para Quito y sus alrededores, hasta elaborar informes de vigilancia y, lo más importante, ¿Qué es? obtener la firma para otorgar o negar los permisos de funcionamiento a hospitales, clínicas, consultorios. En sus manos está, en buena medida, la supervisión de la calidad de la salud en la provincia. Cada uno de estos actos, que parecen mera burocracia, son la correa que transmite las leyes a la acción concreta. Así es. Entonces, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas, ¿cuál es la imagen que nos queda? Pasamos de una fusión ministerial con problemas técnicos a un fallo histórico sobre maternidad y terminamos en la letra pequeña de los aranceles. La imagen que emerge es la de una tensión constante, una negociación perpetua entre el poder del Estado y sus responsabilidades. Explícame un poco más eso. Por un lado, su enorme capacidad para organizarse, para regular, para gestionar recursos, aunque a veces tropiece con sus propios pies, como vimos con el turismo. Claro. Y por otro lado, su obligación ineludible de actuar con justicia, con eficiencia y, sobre todo, de garantizar los derechos de las personas, incluso cuando eso lo obliga a repensar sus propias reglas. El hilo conductor es ese equilibrio tan delicado entre la maquinaria del poder y la protección del individuo. Exactamente. Cada documento, cada resolución, cada sentencia es una foto de esa negociación. Es el Estado en acción, con sus aciertos, sus fallas y sus momentos de profunda redefinición. Y esto nos deja con una pregunta para seguir pensando. La Corte Constitucional ha sido muy clara. La protección a la maternidad puede estar por encima de la naturaleza temporal de un cargo público. Sí, esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras condiciones de vulnerabilidad o qué otros derechos fundamentales podrían forzarnos a repensar las reglas que damos por sentadas sobre la estabilidad y las relaciones laborales, no solo en el sector público, sino también en el privado?